Muy bien. Bien, jóvenes, entonces comenzamos, ¿ya? A ver. Bien, filosofía contemporánea en su segunda parte, ¿ya? Muy bien, a ver. El pragmatismo, ¿ya, chicos? Vamos a empezar por el pragmatismo, ¿ya? El pragmatismo es una doctrina filosófica que surge en Estados Unidos, ¿ya? El pragmatismo considera que el valor de las ideas no reside en alcanzar la verdad o la representación fiel de las cosas. A eso se le llama objetividad, ¿no es cierto? No, en esas no, sino en solucionar problemas humanos. ¿Ya? Es importante entender esto. A ver. Muchos de los filósofos vamos a ver acá, por ejemplo, el Círculo de Viena, justamente Karl Popper, que mencionaba a su compañera. Ellos sí están interesados, ¿ya? En cómo es que el hombre puede alcanzar conocimientos científicos, es decir, objetivos, ¿ya? Entonces, una idea es más valiosa en tanto más objetiva, más verdadera, ¿ya? Sea. En cambio, para el pragmatismo no, para el pragmatismo no. Una idea no tiene su valor tanto en si es verdadero o falso, ni en su objetividad, sino más bien en qué tanto me permite resolver problemas humanos, ¿ya? Ese es el pragmatismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, van a elegir temas no tan, eh, este, repito, que tengan que ver con la verdad o falsedad, sino más bien con la resolución de problemas, ¿ya? Pues yo te ponía este ejemplo para que me entiendas. Mira, en un extremo, ¿ya? En un extremo, por ejemplo, ¿existe Dios o no existe, no? La existencia de Dios es verdadera o falsa, ya, listo, por ejemplo. Un pragmático te diría, si existe o no existe, ese no es el problema, ¿no? Más bien la pregunta sería, ¿necesitamos o no necesitamos un Dios? ¿No? Ya, si es útil, si es necesario, listo, va. Eso es más importante, ¿ya? Que nos permita solucionar problemas humanos. De repente la humanidad todavía necesita el temor al infierno y el premio del paraíso para ¿no es cierto?, para funcionar bien. Entonces, va, listo. No importa si es verdadero o falso, sino más bien si te permite o no solucionar problemas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Algo parecido, por ejemplo, pasa en teorías de la psicología clínica o forense, por ejemplo, te cuento, por ejemplo, ¿no? En las cárceles, por ejemplo, ¿no? A veces la población se pregunta, ¿no? ¿Por qué a estos reos, ¿no? Los sueltan, ¿no? Por buena conducta, ¿no? Es que, a ver, algunos se preguntan, ¿pero realmente se ha rehabilitado? ¿Por qué te sale y vuelve a delinquir? ¿No? Pero el pragmatismo diría, a ver, pero si a un reo tú no le das la posibilidad, ¿no?, de por buena conducta salir, entonces las cárceles se volverían un caos. Pues es necesario que haya el premio de la semilibertad, ¿no es cierto? O el castigo del traslado. No que el traslado es inhumano, no que soltarlos está mal, ya. No hay una teoría que sustente, ya, pero ¿funciona o no funciona? En la práctica, ¿no? Eso es lo que le interesa al pragmatismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, algunas características del pragmatismo son el empirismo extremo, ¿ya? Las ideas solo surgen de las experiencias cotidianas del hombre y deben servir a estas mismas, ¿ves? Ese es el pragmatismo en esencia, ¿ya? Considera que la verdad es la utilidad, ¿no? Algo es verdadero si es útil, ¿ya? Si no es útil, antiesencialismo, ¿no? No existe ninguna esencia o sustancia de las cosas, ¿ya? ¿Ya? Lo que existen entre ellas son solamente relaciones, dice, ¿no? Y hay una fuerte influencia de Wittgenstein y la filosofía analítica, ¿ya? Muy bien. Representante del pragmatismo, Charles Sanders Peirce, Richard Rorty y William James, ¿ya? A ver, vamos a centrar nuestra atención en William James, ¿de acuerdo? Eso nos interesa, ¿ya? A William James lo recordamos por ser representante o fundador del funcionalismo en la psicología, ¿se acuerdan? Que justamente, a ver, ¿qué proponía el funcionalismo? Mira, acabas de ver su influencia pragmatista, ¿no? Mientras que el estructuralismo, ¿te acuerdas, no? En psicología, el estructuralismo proponía estudiar la estructura o partes de la mente consciente. El funcionalismo se pregunta, pero ¿para qué a mí me sirve, ya, entender cuántas partes tiene la mente consciente, o sea, la conciencia, ¿no? Si tiene una, 5, 10, 20 partes? No, eso no es importante. Lo importante realmente es preguntarme qué función, de bien el funcionalismo, ¿no? ¿Qué función cumple la mente consciente? ¿No es cierto? La adaptación, listo. ¿Y cómo funciona eso? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo esto le permite al ser humano resolver problemas? ¿Cómo la mente consciente le permite al ser humano resolver problemas? ¿Ya? Entonces, eso hay que estudiar, no cuántas partes tiene la conciencia, sino cómo funciona la conciencia. ¿Ya?
¿De acuerdo? ¿Ves? Ahí se ve la influencia del pragmatismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y él es el que sentencia. Las consecuencias prácticas son las que determinan el valor de las ideas y de todo problema en general. ¿Ves? Ahí está su idea, ahí está su pragmatismo, pues, ¿no? Entonces, al final, una idea, un juicio, un enunciado, ¿de acuerdo? Ya, tiene valor o no, dependiendo de las consecuencias prácticas, ¿no? Si funciona o no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, pues se te repetía, ¿no? En el caso de la teoría en la psicología forense o clínica, ¿no? eh, ahí se discute bastante sobre respecto a qué está bien, ¿no? Por ejemplo, trabajar en los penales. Incluso algunos dicen que no debería haber cárceles, ¿no? Todos deberían tener solamente prisión domiciliaria, nada más, ¿no? Porque en la cárcel peor, entre ellos, ¿no? Se retroalimentan y salen más delincuentes que como entraron. Ya puede haber muchas teorías, ¿ya? Pero un pragmatista te va a decir, pero en la práctica, en nuestra realidad, ¿funciona o no funciona? No funciona, listo. Si no funciona, no. No va, pues, como teoría puede ser muy bonita, muy verdadera, pero hay que ver si funciona o no funciona en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el pragmatismo. Un ejemplito más, ¿ya? Yo me acuerdo que había un programa de televisión, como muchos que hay, pero este era más directo, ¿ya? Era de un policía. Él capturaba a los, ¿no? Delincuentes, los golpeaba, los torturaba o los amenazaba de muerte y así los obligaba a aconsejar, perdón, a confesar, ¿ya? Los obligaba a confesar, ¿de acuerdo? Entonces le decían, oye, pues tú estás violentando todas las leyes. La tortura está prohibida, la amenaza está prohibida, que lo interrogue sin abogado está prohibido. Entonces, o sea, no, estás actuando mal. Y él tenía una frasecita que decía, funciona para mí, decía, ¿no? Y sí, pues al final resolvía problemas, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso, por ejemplo, es pragmatismo, ¿no? O sea, su práctica estaba, o sea, no era la correcta, no era la adecuada, ¿no? O sea, no se ajustaba a la ley, ¿ya? Pero él decía, funciona, ¿no? En términos prácticos da resultados, ¿ya? Ese es el pragmatismo. Listo. Ahora vamos a ver nuevas teorías epistemológicas, ¿ya? Estas teorías, ¿ya? Que vienen a continuación, sí, eh, están interesadas, ¿ya? En alcanzar la objetividad y la verdad en la ciencia, ¿ya? A ver, entonces te había dicho que están invertidas acá las prácticas, ¿no? En el tema primero de la filosofía contemporánea hemos debido ver el Círculo de Viena, pero no hay problema, yo te lo resumo. A ver, el Círculo de Viena ya tiene un planteamiento neopositivista, ¿ya? ¿Y qué cosa plantea el neopositivismo, ya? A ver, ya, plantea lo siguiente el neopositivismo, ¿ya? Que un enunciado es verdadero. Mira, a ellos sí les interesa la verdad, no tanto la validez, sino la verdad, ¿ya? Un enunciado es verdadero entonces, ¿ya? Es decir, es científico, ¿ya? Si dicha afirmación se puede verificar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, yo señalo, los árboles, ¿de acuerdo? Producen clorofila, de allí el color verde, ya de sus hojas. Bueno, me voy a cualquier parque y lo verifico, ¿verdad? Verde, 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 verde. Ah, ya, pues, ahí está, la clorofila. ¿Te das cuenta? Entonces, eso dice el neopositivismo, ¿ya? Un enunciado científico es verdadero si es que dicha afirmación puede verificarse en los hechos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todos los perros ladran, listo, salgo y verifico. Este perro ladra, este perro ladra, este perro ladra. Ah, verdad. Es un enunciado verdadero, los perros ladran, ¿ya? Eso plantea el neopositivismo, ¿de acuerdo? Ya. Este señor de acá, Popper, que es representante del falsacionismo, va a cuestionar dicha afirmación, ¿ya? Acá está, mira, acá dice, ideas básicas. Crítica al verificacionismo, ¿ya? Esta idea de la verificación como criterio de verdad va a ser cuestionado por Popper, ¿ya? Porque Popper dice lo siguiente. Primero, una ciencia estudia generalidades, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Una ciencia estudia generalidades, o sea, lo general. Todos los perros, todos los cuervos son negros, etcétera. ¿De acuerdo? Ya. Siendo así, dice, en realidad no se puede verificar, ¿no? La verificación es imposible, dice así. ¿Cómo que no? Pero, por ejemplo, si ya yo digo que los perros ladran, voy, verifico, veo 1, 100, 1000 perros, 10.000 perros que ladran, ya pues está verificado. Pues parece, no, pero tú no has visto a todos. Entonces tú nunca podrías decir que todos los perros ladran, porque simple y llanamente es imposible verificar este hecho en todos los perros. Eso es imposible. O dime, ¿alguien ha visto a todos los perros del universo?
Es más, cuando dices todos, te refieres a los que ya existieron también y a los que existirán. Ya, entonces la verificación es un imposible, dice Popper. ¿Ya? Acá dicen, acá tiene negritas, ¿no? En el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si veo 10 perros, 1000 perros ladrar, 100.000, 1.000.000, o sea, cuando mayor es la cantidad de hechos, más verdadera es la afirmación, ¿no es cierto? A eso se refiere con que en el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que esta queda inductivamente, se llama inducción, ¿no? De lo particular a lo general, ¿no? Inducción, un perro, otro perro, y luego generalizo todos los perros, ¿cómo se llama? Eh, Ladran, ¿no es cierto? Ya. Pero Popper dice que eso es imposible, pues, porque yo no podría llegar a ver a todos los perros del mundo para decir que todos los perros ladran. Entonces yo no jamás podría afirmar que todos los perros ladran, porque no los he visto a todos simplemente, ¿ya? Igual, yo no podría decir que todos los cuervos son negros porque no he visto a todos los cuervos del mundo o del universo, no los he visto a todos, ¿ya? Eso es lo que dice Popper. Entonces así cuestiona este criterio de verificación, ¿de acuerdo? Exacto, muy bien, Ruth. Entonces, sí, para Popper vas a ver ahora, no hay verdad absoluta por eso. Pues, para él las verdades son solamente relativas, nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Exactamente, Ruth. ¿Ya? Muy bien. Sí, para él las verdades son relativas nomás. Por eso él propone, en vez de la verificación, el criterio de falsación. ¿Qué es la falsación? A ver, contrastar una teoría, ¿ya? Es decir, intentar refutarla mediante un contraejemplo, ¿ya? ¿Qué sería, en los ejemplos que te he puesto, ¿cuál sería un contraejemplo? Por ejemplo, un perro que no ladre, sería un contraejemplo, ¿ya? En el caso de todos los cuervos son negros, ¿cuál sería el contraejemplo? Un cuervo que no sea negro, ¿ya? Entonces, la ciencia debe hacer eso, ¿ya? No puede decir que todos los perros ladran, todos los cuervos son negros, porque la verificación es imposible. Entonces, ¿cómo deberíamos enunciar algo? Por ejemplo, podríamos decir así, ¿no? Hasta el momento no se ha encontrado un perro que no ladre, ¿ya? Hasta el momento no se conoce un perro que no ladre, ¿de acuerdo? Así enuncias. Y eso sí es verdad, ¿de acuerdo? Es verdad, hasta el momento no se encontró un perro. Entonces la gente va a empezar a buscar, a ver, un perro que no ladre, sería un contraejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para falsear tu afirmación. A eso se le llama la falsación. Y esto es mejor que la verificación, dice. ¿Ya? Por acá dice, mira, acá en negritas, el problema de la inducción, ¿no? Esto de lo particular a lo general, nace del hecho de que nunca podremos afirmar algo universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, se va a ver un perro ladrar, otro perro ladrar, llegar a decir que todos ladran no es posible, porque vuelvo a repetir por enésima vez, no podemos conocer a todos los perros del mundo, ¿ya? Entonces la verificación es imposible. En cambio, la falsación es mucho mejor. Mejor es decir, ¿no? En vez de decir que todos los perros ladran, cuando no los he visto a todos, mejor es decir, no se conoce hasta el momento un perro que no ladre. Esa es la falsación. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos el contraejemplo, o sea, un perro que no ladre, para refutar esta verdad. Mientras no se refute esta verdad, esta es una verdad, como dijo Ruth, transitoria, porque no existen verdades absolutas según Popper, ¿ya? ¿De acuerdo? Así es la cosa. Igual, en el caso del cuervo, ¿cuál sería el contraejemplo? Te dije ya, un cuervo que no sea negro. Entonces tú enuncias, hasta el momento no se ha encontrado o no se conoce un cuervo que no sea negro. Eso es lo que planteo, propone Popper. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ya? Muy bien. Y también un enunciado científico, si es que es falseable, porque si no se puede falsear, ¿ya? Entonces ya tampoco es científico, pues o sea, si es demasiado perfecto, no, eso ya no es ciencia, ya. ¿No? Por eso también Popper va a criticar, ¿ya?, al psicoanálisis, al marxismo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Porque no permiten un espacio para la falsación, para encontrar un contraejemplo. No permiten, son absolutistas, ¿no? Y para Popper, como ha dicho Ruth, la ciencia es provisional, ¿ya? Listo. Otra teoría de la epistemología es el relativismo. Acuérdate que la epistemología ya aborda el tema de las ciencias, ¿ya? El tema de las ciencias. Entonces, en la ciencia es importante el criterio de verdad, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Thomas Kuhn, sin embargo, le da otro enfoque a las ciencias. Thomas Kuhn le va a dar un enfoque histórico a las ciencias, ¿ya? Thomas Kuhn va a estudiar, acuérdate, ¿no? El devenir histórico de la ciencia, el proceso histórico de la ciencia, ¿ya?
Entonces, de ese estudio, Thomas Kuhn llega a esta conclusión. Thomas Kuhn señala que las ciencias no avanzan por acumulación, sino por revolución. A ver, atención, repito, la ciencia no avanza por eh, acumulación, sino por, acá está, ¿ve? Revoluciones científicas. Por eso su libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Ya. ¿Y qué significa una revolución en la ciencia? Una revolución en la ciencia significa un cambio de paradigma, ¿ya? Entonces las ciencias avanzan por cambio de paradigma, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto antes de entrar a los detalles, ¿ya? A ver, entonces, mira, ¿ya? Un paradigma antiguo es el de la teoría geocéntrica, ¿ya? La teoría geocéntrica, que proponía que la Tierra era el centro del universo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿en qué se basaba? Por ejemplo, se basaba en el sentido común, pues, ¿no? Tú de acá desde la Tierra miras y parece que el Sol girara, el Sol se moviera, ¿no? Parece que el Sol fuera el que se mueve, ¿no? Salen, ¿no? En Oriente y se oculta en Occidente. Entonces parece que el Sol fuera el que se mueve, ¿de acuerdo? Entonces el sentido común te dice que es obvio, la Tierra es el centro, el Sol gira a su alrededor, ¿no? ¿Ya? Además, estaban las sagradas escrituras que decían que el hombre es la máxima creación del universo, o sea, de Dios, por lo tanto tiene que estar en el centro. Pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, ese paradigma estaba así, fundamentado, si tú quieres. ¿Ya? Ahora, sobre esa base se construían mapas, etcétera, ¿no? Se desarrollaba astronomía, claro, en esa época se hacía astronomía también, y desde más atrás, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero con esa idea, ¿ya? Entonces, había toda una acumulación de conocimiento, digamos, científico, pero basado en este paradigma geocéntrico de que la Tierra es el centro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, se habían acumulado un cerro de conocimientos, pero basadas en este paradigma geocéntrico, ¿ya? Ahora, ese cerro de conocimiento se cae cuando Copérnico, Galileo Galilei, ¿no? Comienzan a descubrir cosas. Por ejemplo, ¿no? Que la Tierra se mueve, por ejemplo, a través del telescopio, ¿no es cierto? La observación, ¿no es cierto? De el sistema solar, por ejemplo, del cual somos parte. ¿De acuerdo? Entonces se cae toda esa teoría, ¿ya? Se cae. No hay forma de responder, ¿no es cierto? Eso se llama anomalías, ¿no? Hay muchas anomalías y la teoría geocéntrica no puede responder esas anomalías, esas dudas, y se cae. Y surge un nuevo paradigma. ¿Cuál es este nuevo paradigma? La teoría heliocéntrica. Ya no es geocéntrica, es heliocéntrica. El Sol es el centro de este sistema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya se ocurre en otras galaxias también, ¿no? Las estrellas suelen ser el centro. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, con el nuevo paradigma, ¿ya? Perdón, este cambio de paradigma se llama revolución científica. Esa es una revolución científica, por ejemplo. Un cambio de paradigma. Pasamos de la geocéntrica a la heliocéntrica. Es una revolución. ¿Ya? Ahora, los conocimientos anteriores, como te digo, de todo un cerro de conocimiento se cayó. Ahora se comienza, digamos, a armar otro cerro, tomando algunas cosas de lo anterior, claro, pero este es otro cúmulo de conocimientos ya. ¿Ya? Los mapas, la astronomía, todo cambia. A eso se refiere Thomas Kuhn con que, ¿ves? Entonces, no, el desarrollo de las ciencias no es un solo cúmulo de conocimientos, sino son diferentes cúmulos de conocimientos, en la medida que cambian los paradigmas, ¿no es cierto? Cambian los paradigmas por revolución, ¿no? Hay cambio de paradigma y es otro tipo de conocimiento diferente el que se acumula, ¿de acuerdo? Muchas veces negando al anterior, ¿ya? Eso es el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Todos los paradigmas cambian, ¿ya? No hay un solo paradigma, como no hay un solo paradigma, no hay un solo tampoco cúmulo de conocimientos, sino que hay varios cúmulos de conocimientos porque hay varios paradigmas, y los paradigmas cambian, ¿no? Y eso se le llama revolución científica. ¿Se entendió? Ya. Entonces, conceptos claves. Paradigma. La palabra paradigma, según Kuhn, epistemológicamente, ¿no? Significa un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico.
¿Ya? Cabe decir que dichas prácticas son compartidas por una comunidad científica, aunque no por todos. O sea, la comunidad científica es el conjunto de científicos, pues, ¿no? Que están de acuerdo con ese paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo? Muchas veces dentro del paradigma también está el método a emplear, ¿ah? Entonces, cuando cambia el paradigma, también cambia la metodología también, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? La ciencia normal. La ciencia normal es aquella que se realiza dentro del paradigma, ¿de acuerdo? Esa es la ciencia normal, ¿ya? Todo el conocimiento que se acumula dentro del paradigma, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, las anomalías, ¿ya? Son los cuestionamientos que surgen a dicho paradigma, ¿de acuerdo? Son los cuestionamientos. Por ejemplo, una anomalía a la teoría geocéntrica, una anomalía es esta, ¿no? Dice Copérnico, ¿no? Pero la Tierra se mueve. Entonces, ¿y cómo respondes a eso entonces? La Tierra, y si la Tierra se mueve, entonces por eso es que parece que el Sol se moviera, cuando se pensaba que la Tierra estaba más bien quieta y el Sol giraba a su alrededor. No, la Tierra se mueve. ¿Cómo respondes a eso? Eso es una anomalía, ¿te das cuenta? ¿Ya? Varias anomalías se tiran abajo un paradigma, ¿no? Y va a surgir otro paradigma. A eso se le llama, ya te expliqué, revolución científica. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profesor, ¿podría darme un ejemplo sobre la anomalía, por favor? Ya. Puse ahorita uno, ¿eh? Puse ahorita uno. Una anomalía, pues te decía, una anomalía, o sea, es un cuestionamiento que surge al paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía en la teoría geocéntrica, ¿ya? Se supone que la Tierra está quietita. El día y la noche pasa porque el Sol gira a su alrededor, ¿sí o no? Entonces, el día y la noche es porque el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero, como te decía, Galileo descubre que no, que la Tierra se mueve. Entonces, si la Tierra se mueve, el día y la noche ya no es porque el Sol gira, sino el día y la noche es porque la Tierra es la que está girando. Entonces, hay una parte de la Tierra que no está de cara al Sol, está de espaldas. Entonces, noche. Entonces, ese es un cuestionamiento muy duro, ¿ya? A la teoría geocéntrica. A ese cuestionamiento muy duro a la teoría geocéntrica, por ejemplo, se le llama anomalía, porque es un cuestionamiento a dicho paradigma. Esa es una anomalía, ¿ya? Es un cuestionamiento, ¿ya? Una crítica, ¿ya? Que dicho paradigma no puede responder, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, otro paradigma, ¿no? Que el hombre fue creado por Dios, ¿no es cierto? Su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Ya, ese es un paradigma, por ejemplo, en antropología, ¿no es cierto? Filosófica, ¿no? Ya, la teoría creacionista, el hombre fue creado por Dios, ¿de acuerdo? Pero surge una anomalía, pues, un cuestionamiento. ¿Cuál es? A ver, hemos encontrado restos óseos y restos fósiles, ¿no? De primates, ¿no es cierto? ¿Ya? Homínidos, ¿no es cierto? Homínidos sobre todo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Que nos muestran que ha habido una evolución, ¿no? Y estos restos no son de chimpancé, de mono de gorila, no, 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 no. Son homínidos, ¿no? O sea, son seres que incluso ya construían herramientas muy parecidas al hombre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué llegamos? A la conclusión, no, es que el Dios no, perdón, es que el hombre no siempre ha sido como es ahora, el hombre ha ido evolucionando, ahí están las pruebas materiales. Entonces, a ver, ¿cómo esta teoría creacionista responde a eso? A ver, esa es una anomalía, no puede responder, entonces comienzan a aceptar, ¿de acuerdo? Ya, esa es una anomalía, es un cuestionamiento a un paradigma. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. De nada, hija, pues ya estamos. Muy bien, ya, continuemos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? A ver, ahora vamos a ver la hermenéutica, o también se le llama teoría de la interpretación, ¿ya? Porque, mira, justamente, hermenéutica significa eso, arte de explicar, traducir o interpretar, ¿ya? Esa es la hermenéutica. A ver, para que entiendas más. La hermenéutica ya, surge como interpretación de textos sagrados. Tú sabes que los textos sagrados, ¿no? Los textos, por ejemplo, la Biblia, ¿no es cierto? O el Corán, por ejemplo, de los musulmanes, ¿ya? Tiene que ser interpretado muchas veces, porque si tú lo tomas de manera literal, ¿no es cierto? ¿Ya? Dicen ellos, entonces no confundes las cosas, pues. Porque, mira, hablando justamente de esta teoría geocéntrica y heliocéntrica, ¿ya? En la Biblia, ahorita no recuerdo exactamente, ya aparece el Antiguo Testamento, ¿ya? Dice que para ganar tiempo, ¿ya? ¿Ya? Uno de los protegidos de Dios necesitaba tiempo, no me acuerdo si era Job, sí, creo que es Job, creo, ¿ya? O Moisés, ¿ya? Bueno, para ganar tiempo, dice Dios manda detenerse el tiempo,
¿ya? Y mira, ¿cómo manda a detener el tiempo Dios? Dice que manda a detener el sol, ¿ya? Para que no transcurra el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hoy día sabemos que eso, bueno, primero el tiempo no tiene que ver exactamente con el día y la noche, ¿no es cierto? Supongamos que fuera posible que se detiene la Tierra, y tendría que detenerse la Tierra para que no pase el día y la noche, no el Sol, ¿sí o no? Porque no es el Sol el que se mueve, el día y la noche ocurre por el movimiento de rotación. Entonces, ahí está equivocada también la Biblia, ¿no? O sea, o sea, Dios se equivocó, pues no, ¿cómo que va a mandar a detener el Sol? Tenía que detenerse la Tierra. ¿De acuerdo? Y segundo, así si estuviera la Tierra, igual el tiempo sigue transcurriendo, ¿no? Ya pues no oscurece, pero igual el tiempo se mantiene. Entonces, ¿ves? Entonces, hay gente así que le encuentra muchos errores ¿ya? A la Biblia. Entonces, sus defensores te van a decir, no, pues es que estás interpretando literalmente. Y tú tienes que interpretar esto de una manera espiritual o de una manera alegórica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación de textos. O recuerdo igual, cuando yo iba a dar la primera comunión, me asaltó una duda, ¿no? Que se lo consulté al sacerdote, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Yo le preguntaba, ¿no? Si todos venimos de Adán y Eva, porque es lo que nos habían dicho en el catecismo, no todos provenimos de Adán y Eva, yo le preguntaba, ¿y cómo explicamos las diferencias raciales, ¿no? Por ejemplo, en el colegio donde estudiaba había afrodescendientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Había Tan, ¿no? Era medio asiático, ¿no? Estaba yo que tenía rasgos mestizos, andinos, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues, ¿cómo se explica eso, no? O sea, estos rasgos diferentes que tenemos, ¿no? Si todos venimos de Adán y Eva, somos hermanos, hijos de los mismos padres, ¿no? ¿De acuerdo? Es porque es lo que dice, lo que nos dice en el catecismo. Entonces, como de hermanos, uno surge chino, otro surge negro, otro amarillo, otro, ¿no? Cobrizo, o sea, y los rasgos sobre todo, ¿no? La nariz más ancha, la más respingada, el ojo rasgado, o sea, ¿cómo? No es posible que entre hermanos, ¿no? Haya un cambio genético así, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces el sacerdote me usó esa palabra, ¿no? Es que tú tienes que interpretar esto de manera alegórica. No, obviamente no lo entendí yo. ¿Qué significa alegórico? Y me dijo más clarito así. Lo de Adán y Eva es una leyenda. O sea, no es verdad que Dios solamente creó a Adán y Eva y de ahí ya, pues, ¿no? Ella es la madre de todos. No, 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 no. En realidad, Dios creó a todos los hombres. ¿No es cierto? ¿Ves? Esa es la interpretación alegórica. No, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que creó primero a Adán y Eva, ¿no? Y de ahí descendemos todo. Es más, en esa se basa su teoría del pecado original, ¿no? Porque si somos de otra familia, entonces yo qué culpa tengo del pecado que él cometió, ¿no? O ellos cometieron, ¿no? ¿De acuerdo? Ya yo soy de otra camada, de otra familia, no sé, ¿no? ¿Ya? Pero en fin, bueno, así me explico el sentido alegórico. Ya, esa es la interpretación de texto. Tú tienes que interpretar eso de manera alegórica, de manera espiritual, no literal, me decía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y claro, es que en realidad la humanidad, si nos atenemos a la teoría de la evolución, surge en varios lugares, ¿no? Se creen en África primero, ¿no? Pero luego en otros lugares también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, en fin, esa es la hermenéutica, entonces, ya. Muy bien. Ahora, esto que se usa ¿ya? En textos sagrados también, ya, Gadamer, ya, lo va a llevar a la interpretación de textos, ya, sociales, históricos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y ahí le vamos a llamar hermenéutica, entonces. ¿Ya? Muy bien. Características de la hermenéutica, entonces, a ver. Ellos consideran que el ser humano es por naturaleza interpretativo, ¿ya? Entonces, un mismo texto lo vamos a interpretar de diferentes maneras, según las experiencias que tenemos, según los intereses que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá está. Siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Con alguna idea previa que tenemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva, ¿no? Entonces, mi interpretación puede estar equivocada. Yo no puedo decir que la mía es la única o la definitiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es una de las características, ¿ya? Es una de las cosas que propone entonces la hermenéutica. Hay varias interpretaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, no solamente es al leer un texto, también al elaborarlo, ¿ya? Por ejemplo, te decía yo, tenemos la guerra del Pacífico, Perú-Chile, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Tú crees que los textos de historia, ¿ya? De Chile y de Perú son iguales? Vas a ver que no, porque la interpretación de lo que allí ocurrió, ¿ya? De ese hecho, de esa guerra del Pacífico, la interpretación de los chilenos, sus historiadores y la nuestra, son parecidos, pero no son iguales. Es más, podríamos hasta encontrar diferencias sustantivas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo?
Porque somos seres interpretativos. Interpretamos los hechos y escribimos de nuestra manera, o también interpretamos textos también, ¿ya? Entonces el ser humano es un ser es interpretativo, donde influye mucho sus proyectos, las ideas previas que él tiene, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El círculo hermenéutico es infinito, es decir, no existe verdad, sino que la hermenéutica es su verdad. O sea, tu interpretación es tu verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Dice, el intérprete debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Pues para interpretar un texto, por ejemplo, de la antigüedad, tú como hombre del siglo XXI, ¿no? Lo vas a interpretar de otra manera. Para interpretar más fielmente posible el texto, tú tienes que despojarte de tus pensamientos de hombre del siglo XXI, de millennial, ¿ya? ¿De acuerdo? Y tratar de entender cómo pensaba, cómo sentía la gente de ese tiempo, ¿ya? De cuyo texto estás haciéndote cargo. ¿Me entiendes? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere con de constructiva, ¿ya? Es decir, deja de lado tus pensamientos actuales y trata de entender cómo se pensaba en esa época. Eso te va a permitir, ¿ya? Interpretar un texto de manera más, digámoslo así, objetiva, ¿ya? De manera más objetiva. A ver, no sé si a ti te ha pasado esto, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando era todavía niño, justo también cuando iba a dar la primera comunión, me leí La cabaña del tío Tom, ¿ya? También en televisión, en esa época justo estaban pasando la original, Raíces se llamaba. Y en ambos casos se veía pues cómo maltrataban al afrodescendiente, ¿no? Ahí en Norteamérica, ¿no? Lo trataban tan mal, ¿ya? Y yo no entendía, ¿ya? Yo decía, pero está loco, yo me rebelaría, ¿cómo voy a soportar eso? Decía, ¿no? Y luego por ahí también, por eso la historia del Perú un poco que no me gustaba, porque decía, pero ¿cómo mis ancestros han soportado? Se dejaban, si eran mayoría, ¿y cómo se dejan, no? Así esclavizar por los españoles, ¿no? Yo me hice rebelado, decía, ¿no? Es que estoy pensando yo como un hombre del siglo XX, ¿ya? Porque yo soy del siglo XX, ¿no es cierto? ¿Ya? Que valora la libertad, que creció con esos principios de que todos somos iguales, ¿no es cierto? Todos somos libres, ¿ya? La hermandad entre seres humanos. Ya, yo tengo sus pensamientos, pues, pero tengo que ponerme a pensar en el pensamiento del hombre de la época colonial o de la época del esclavismo, por ejemplo. Ellos desde que nacen le han metido la idea, por ejemplo, primero, de que hay hombres superiores, ¿no? La nobleza, y hay otros que somos inferiores, los esclavos. Esa idea les han metido. Entonces, ideológicamente ya los quebraron, ya. Entonces, qué voluntad, ¿no? Ahora otro, ya, supongamos ya, se rebela, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Espartaco, ¿no? Espartaco genera un gran movimiento, se revela contra Roma, pero al final, ¿a dónde van? ¿No? Porque ellos no tenían la idea de transformar esa sociedad, solamente querían regresar a sus lugares de origen, ¿no? ¿No? Cosa que tampoco pudieron, ¿eh? Pero incluso si regresaban, igual los volvían a conquistar de repente, ¿no? Ya, entonces, por eso mucha gente decía, no, ¿para qué? ¿No? Entonces, para entender, por ejemplo, esa falta de rebeldía, yo tendría que situarme en la situación de ellos, ¿no? Cómo pensaban, cómo sentían, qué posibilidades reales tenían, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque si no, no voy a comprender lo que allí pasó. Entonces yo diría, ay, qué cobardes. No, 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 cobardes no, sino que el modo de pensar que tenían, estaban como están dominados ideológicamente, ¿no? Y mira, y cómo incluso la religión cumple su papel, ¿ah? Porque también les decían que las cosas del mundo son parte del plan de Dios. Entonces, bueno, Dios ha querido esto, pues, ¿no? Que seamos esclavos, ¿no? O sea, es parte del plan de Dios, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso es, bueno, ya no, ya me estoy metiendo en la parte de la crítica, pero es dañino muchas veces que cumple el papel que cumple la religión, ¿no? ¿No? Porque muchos pensaban eso, pues, este es parte del plan de Dios. O sea, Dios no permitiría, si esto fuera malo, Dios no lo permitiría. Entonces, así es, pues, es parte del plan. Es más, los españoles que me han traído justamente la evangelización, pues si no, yo ni me enteraba del verdadero Dios. Entonces debo sentirme bien agradecido. ¿Por qué me voy a rebelar contra ellos? ¿Por qué me voy a rebelar? ¿Por traerme el verdadero evangelio? No, al contrario, debo agradecerles. Esto es parte del plan de Dios. Dios así lo ha querido. Dios ha querido que vengan a conquistarnos porque
Así para que nos evangelicen, es parte del plan. ¿Ves? Entonces así tú vas a entender por qué ¿no? No había rebeliones todos los días, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen dos posiciones contrapuestas dentro de la hermenéutica, con esto no te quiero yo confundiría, ¿ya? Eso vamos a dejarlo. Listo. Entonces, él es Gadamer, ¿ya? Él es el que va a aplicar esto de la hermenéutica, ¿ya? Que se aplicaba para textos sagrados, lo va a aplicar a la historia, ¿ya? Y dice Gadamer que entonces el significado de un texto no es reductible a las intenciones del autor, ¿ya? Sino que depende también del contexto de interpretación, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, depende también de cómo el que lee y en qué tiempo está el que lee, interpreta el texto. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a plantear Hans Gadamer. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la hermenéutica? A ver. Ya, Alarcón me dice que él, Christopher, ¿no? Él sí entendió. Espero que los demás también. Ya. Listo. Vamos a ver ahora la posmodernidad. Mira, alguno escucha posmodernidad y dice, ah, es la continuación de la modernidad. No, 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 no. Posmodernidad es más bien una crítica, ¿ya? Al proyecto de la modernidad, ¿ya? Es una crítica, ya Felita, muy bien. Es más bien una crítica a la modernidad. Eso es la posmodernidad, es una crítica a la modernidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá dice, mira, cuestiona el proyecto moderno modernidad, ¿ya? Repito, porque uno se escuchan pos y dicen, ah, esa es su continuación. No, 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 es más bien cuestionamiento de la modernidad. A ver, la modernidad ya surge o comienza con René Descartes, ¿se acuerdan? Baruch Spinoza, Leibniz y otros, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora por qué se cuestiona la modernidad, ¿ya? Porque estos señores de acá, ¿ya? Deleuze, ¿no? Baudrillard, Lyotard sobre todo, lo vamos a ver, ¿ya? Foucault, Derrida y otros cuestionan a la modernidad. Ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Muy bien. Dice, cuestionan el proyecto moderno-modernidad, ¿ya? Al que los más radicales consideran liquidado, concluido, destruido o muerto. Eso consideran, ¿ya? Que el proyecto de la modernidad o la modernidad está concluida, destruida o muerta, ¿ya? Dicen, ha fracasado la idea de una historia unitaria, universal, ¿ya? La idea de progreso también ha fracasado. Mira, ha fracasado, cosa que proponía la modernidad, pues la idea de una historia unitaria, universal, ¿ya? La idea de progreso, la idea de emancipación del hombre, la idea de una razón universal, ¿ya? Fundamento de todo conocimiento y todos los valores, ¿ya? Esta idea universal también, ¿ya? Esta idea de una razón universal también ha fracasado, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, te voy a poner un par de ejemplos para que entiendas a qué se refiere, ¿ya? Por ejemplo, a ver, había la idea de había una sola idea de progreso. ¿Cuál es? La de Occidente, pues, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, los americanos, a los cuales ellos llamaban cuando colonizaron, ¿no? Indios, por ejemplo, ¿no? Entonces vivíamos equivocadamente. Nosotros tendríamos que vivir al estilo europeo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esa era la única forma de vida aceptada, ¿ya? Pero los postmodernos cuestionan eso, pues. ¿Pero por qué? ¿Quién dice que ellos viven adecuadamente y nosotros vivíamos mal? A ver, ¿qué tal si es al revés? Porque mira, nuestros ancestros, y es más, hasta ahora las comunidades nativas, por ejemplo, viven en armonía con la naturaleza, ¿sí? No la depredan, no la destruyen, ¿sí? En cambio, mira cómo el modo de vida occidental destruye, depreda, contamina el agua, los ríos, las tierras. Entonces, ¿quién dice cuál es el modo de vida correcto? ¿No? Incluso por ahí leí algo, te decía que me llamó la atención, ¿no? Que dice así, salvaje no es el que vive en los árboles, salvaje es el que destruye los árboles, ¿no? Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Quién está en lo correcto? Se comienza a cuestionar, ¿ya? En la posmodernidad, ¿ya? Entonces, eso de una sola historia unitaria o una sola idea de progreso, tal vez hay varias formas de progreso, ¿no? ¿Qué tal si podemos progresar sin depredar, sin destruir, ¿no? Sin esa loca carrera por hacer más y más y más dinero, ¿no? Esas cosas va a comenzar a cuestionar la posmodernidad. Por eso vas a ver tú que rescata a las culturas originarias, las va a rescatar, las va a poner en relieve, ¿ya? Porque no hay una sola idea de progreso. Tampoco hay una sola historia universal ahí, ¿ya?
Entonces hay varias historias, varios, ¿de acuerdo? Varios enfoques también si tú quieres, ¿ya? Tampoco hay una sola razón universal o sentido común universal, no, no, tampoco. Hay varios modos de pensar y hay que respetarlo también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay varias ideologías, varias cosmogonías también, ¿ya? Por eso, mira acá dice, ¿ya? Ahora se preconizan historias locales, ya no universales, historia universal, no, se preconizan historias locales, ¿ya? Sistemas de valores también locales, ¿no? Por ejemplo, como te señalaba, ¿no? Las comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? Sí, viven en armonía con la naturaleza, pero también se basa en ideas que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, pensar que todavía ellos hablan de la madre tierra, ¿no es cierto? Ya el respeto que le tienen, ¿no? ¿De acuerdo? La universalidad, tanto de la verdad como de la justicia, ya no existen más, según ellos, ¿ya? Han perdido valor las grandes palabras que movilizaron a la modernidad occidental. ¿Cuáles son esas? Verdad, libertad, justicia, racionalidad, razón, historia, progreso, emancipación. ¿Ya? Ya no hay ideas centrales, fundamentales ni ejes, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque estas han cambiado. Por ejemplo, el concepto de verdad, libertad, justicia se entiende de diferente manera, ¿ya? En otras, digamos así, culturas, en otras realidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. A ver, algunas características de la posmodernidad, ¿ya? O de los planteamientos posmodernos, ¿ya? Son antidualistas. Es decir, los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos, ¿ya? Y así excluyó del pensamiento otras perspectivas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, entonces tú vas a entender que las cosas no son blanco versus negro, sino que también hay otros planteamientos en medio, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso ellos promueven más bien, en vez del dualismo, ¿qué cosa proponen? El pluralismo, ¿ya? ¿De acuerdo? No es, por ejemplo, no es una lucha entre Occidente y Oriente, no, 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 sino que hay muchos planteamientos, ¿ya? Dentro de Occidente y dentro de Oriente también, ¿ya? Entonces, no, ¿ya? ¿De acuerdo? O tampoco es la lucha entre ricos y pobres, no, en medio hay muchas clases sociales más, ¿ya? Eso se llama antidualista. ¿Qué más? Cuestiona los textos, ¿ya? Los postmodernos también afirman que los textos históricos, literarios, etcétera, no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en la realidad, ¿ya? Porque generalmente, a ver, dicen los postmodernos, los textos, ¿quién le escribe? A su conveniencia. Por ejemplo, los textos que escribían los españoles respecto a lo que pasaba aquí en el Perú y la conquista, por ejemplo, ese es el punto de vista de ellos, pues. Los nuestros de repente habrían escrito de otra manera, sino que muchas veces, bueno, no muchas veces, aquí no había escritura todavía, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de África, ¿no? Los holandeses, ingleses, los europeos, ¿no? Que llegan a África, escriben la historia de una manera, ¿no? Pero los africanos cuentan la historia de otra, ¿no? Lo mismo, no tienen escritura, pero igual se ha mantenido la tradición oral, ¿no? Entonces los textos las escribe cada uno a su conveniencia o según su punto de vista, pues, ¿de acuerdo? Luego tenemos entonces, una vez leí un dicho ahí en África que dice, ¿no? ¿Ya? El león cuenta la historia a su manera, ¿no? Imagínate si el cordero, que es la víctima, pudiera contar la historia. La contaría de otra manera de repente, ¿no? O también, como decía a este filósofo uruguayo, se me fue el nombre, que decía, ¿no? Si Eva hubiese escrito la Biblia, ¿no? Y no los hombres, ¿no? Sino la mujer hubiese escrito la historia. Entonces Eva dice, hubiese comenzado por decir que ella no le dio ninguna manzana a Adán, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Así dice él. Muy bien, el giro lingüístico. El postmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, pensamiento y lenguaje están unidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no te olvides, ¿ya? Que el pensamiento también depende de tus experiencias, ¿ya? Entonces, el lenguaje expresa eso, pues las creencias que tenemos, la ideología que tenemos también expresa, ¿ya? El lenguaje. Por eso muchos dicen que el quechua es mucho más solidario que el castellano, por ejemplo, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, este señor es Jean-François Lyotard, ¿ya? Y termina diciendo entonces, perdón, otra característica de la posmodernidad, ¿ya? Que la verdad, entonces es una cuestión de perspectiva o enfoque, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver cómo estamos con la hora. ¿Cómo simplifica Lyotard entonces el posmodernismo? Simplifica, dice, simplificado hasta el extremo, dice Lyotard, defino lo posmoderno como una
incredulidad hacia las metanarrativas. ¿Qué son las metanarrativas? ¿Ya? Por ejemplo, el cristianismo es una metanarrativa, ¿ya? El marxismo es una metanarrativa, ¿ya? Que pretenden ¿qué cosa? Una razón universal, una historia única de la humanidad, ¿no es cierto? Ya, ya. François Lyotard, él está en contra de eso, ¿ya? Él más bien propone que hay muchas narrativas locales, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿A qué me refiero con narrativas locales? Por ejemplo, de las minorías, pues, ¿no? ¿Ya? Comunidades nativas, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y otras que tienen otras formas de organización, otra forma de entender la realidad, el mundo, otra cosmogonía, otra ideología, ¿de acuerdo? A eso se refiere, ¿ya? Listo. Vamos a las preguntas, ¿ya? ¿Alguna, a no ser que haya alguna duda? Ya, si no hay, vamos a al cuestionario, a la práctica dirigida. Ya, a ver. Uno, a ver, atención, todos acá participen, ¿ah? Según Popper, ya, según Karl Popper, la irrefutabilidad no es una virtud, sino un importante defecto que pueden tener las teorías, ¿ya? Por tal motivo, serán considerados como aquellas teorías que no puedan ser falsadas, ¿ya? Mientras que serán denominadas como las que sí pueden ser susceptibles de pasar por un proceso de falsación o refutación. El motivo de esto es que la ciencia debe ser concebida como una búsqueda sin término, en donde resultan imposibles las verificaciones categóricas, o si tú quieres, absolutas, pues. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Ya, ya. A ver, la respuesta es la... No, 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 no. A ver, no hay problema. El tema es que te familiarices con Popper, ¿ya? Por eso siempre hay una lidita a estas teorías, ¿ya? A ver. Popper, lo mismo que los representantes del Círculo de Viena, o sea, el neopositivismo, están tratando de diferenciar, ¿no es cierto?, qué cosa es ciencia y qué cosa es pseudociencia, ¿ya? Ese es el tema de ellos, ¿no? Ellos todavía no hablan de paradigmas, no, no. Lo de paradigmas es de Thomas Kuhn, ¿ya? Entonces están hablando más de ciencia y pseudociencia, ¿ya? Entonces, un enunciado, ¿ya? Que no puede ser falsado, que no puede ser falseado, si tú quieres, ¿ya? Es pseudocientífica, ¿ya? Que es teorías que no pueden ser falsadas. O sea, que no te dan la posibilidad de un contraejemplo, ¿ya? Esas son pseudociencias, ¿ya? En cambio, las que sí son susceptibles de ser falseadas, esas son científicas, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, ¿ya? Eso sí es un argumento científico. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad del contraejemplo. ¿Cuál es el contraejemplo? Simplemente encontrar un cuervo que no sea negro, pues. ¿De acuerdo? Ya, eso es ciencia. En cambio, si no te permite esa posibilidad, no es ciencia, ¿ya? Por tanto, la respuesta es la D, la D, ¿de acuerdo? La D, ¿ya? Pero además ayudaba mucho esto de entender que el neopositivismo y el relativismo epistemológico plantean esto, ¿no? ¿Ya? Tratan de demarcar qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia, o si tú quieres, pseudociencia, ¿ya? La D. A ver, vamos a mover esto acá, ya. Dos, la transición de un paradigma en crisis a otro nuevo, este es Thomas Kuhn, ¿no? Del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación al que se llegue por medio de la articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Se trata más bien de una reconstrucción del campo a partir de nuevos fundamentos, ¿no es cierto? Reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como también muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Del expresado por este filósofo se infiere que el cambio de un paradigma a otro, entonces, ¿qué cosa significa o supone? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya, a ver. Ya, me están marcando la DEA. Demuestra que en la ciencia los fundamentos se van reajustando y afinando. Ya, pero no solamente eso, ¿ah?
Hay una revolución, un cambio de paradigma. Tú ves que el cambio de paradigma es una revolución, ¿ah? Entonces, más bien es la A. Supone un cambio de las bases más profundas, ¿ah? Y de los alcances del paradigma también. ¿Ya? La respuesta es la A, ahí más bien. ¿Ya? Sí, muy bien, Alarcón. La A, ¿ya? 3. En una conversación, un científico le explica a un nuevo compañero de trabajo que su tarea consistirá en realizar experimentos y reunir datos a partir de ciertas observaciones. Asimismo, debe realizar un esfuerzo para articular los resultados de estos a la teoría del paradigma, resolviendo algunos de los problemas que se ha presentado y que aún no han sido resueltos. ¿Ya? Considerando la propuesta epistemológica de Kuhn, las tareas mencionadas se realizan cuando la ciencia se encuentra en la fase denominada, todavía está dentro del mismo paradigma. Ese paradigma todavía puede ser rescatado, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, estamos entre la C y la D, ¿no? ¿Ciencia normal todavía o ya hay crisis del paradigma? La crisis del paradigma es cuando ya hay anomalías que no se pueden resolver, ¿ah? ¿Ya? A ver, acá qué dice, a ver. Ah, todavía, el paradigma puede ser salvado todavía, ¿no? ¿Ya? Entonces todavía es ciencia normal todavía, ¿ya? Todavía es ciencia normal, no ha entrado en crisis todavía, ¿ya? Sí, ciencia normal, ¿ya? 4. En una conversación, un científico le explica a un nuevo compañero de trabajo que su tarea es la misma, ¿no? La misma, me estoy confundiendo. Ya, ya es la misma, ya. Listo, listo. 5. Señale las alternativas correctas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Las 5, a ver, chicos, ¿ya? Ya, las 5, las 5. Sí, sí, se repite porque hay, con razón había 10 preguntas y no 8 nada más. Ya, sabe, señala las alternativas correctas. A ver, 1. Popper sustenta el criterio de falsación. Karl Popper, sí, eso es verdad, ¿no es cierto? Wittgenstein consideró que la filosofía debe limitarse a interpretar el mundo. No, 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 no. No interpretar, ¿no? ¿No? A delimitar el lenguaje, dice Popper, ¿ya? A delimitar, ponerle límites al lenguaje. Esclarecer el lenguaje. Interpretar el mundo, no. No, eso lo hace la ciencia, nada más, dice Wittgenstein. Ya. Entonces la 2 es falsa. ¿Ya? ¿De acuerdo? 3. Popper, pensador voluntarista, sentenció la muerte del superhombre. Es la muerte de Dios y el surgimiento del superhombre, y eso voluntarismo sí, pero ese no es Popper. ¿Ese quién es? Nietzsche, ¿sí o no? Nietzsche, ¿ya? Nietzsche, claro. Y por último, Thomas Kuhn sostiene que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas. Eso sí es verdad, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos 1 y 4. 1 y 4. La respuesta es la A. 5A. 5A. 6. Ricardo afirma que la teoría de la evolución es cierta en la medida que permite explicar el desarrollo de los seres vivos. El día que deje de hacerlo satisfactoriamente debe ser desechada. La idea de Ricardo sobre la teoría de la evolución coincide sobre todo con el pragmatismo, pues, ¿sí o no? ¿No? Mientras sirve, mientras es útil, mientras es práctico, está bien. El día que ya no sirva, ¿no es cierto? Ya no vale más. ¿Ya? Eso es pragmatismo. ¿De acuerdo? Pragmatismo. ¿Ya? 7. La crítica de Karl Popper va dirigida contra el empirismo, ya que considera insostenible el criterio de, muy bien, verificación, exacto. Eso es lo que Popper le critica al neopositivismo, ¿no? El criterio de verificación. Listo. 8. Según el neopositivismo, cada proposición científica debe corresponder con un hecho de la realidad. Por ello, esta postura es un empirismo lógico, por eso pues, es empirismo pero lógico, ¿ya? Cada enunciado debe corresponder a un hecho de la realidad, ¿ya? El neopositivismo, por eso el neopositivismo también se le llama empirismo lógico, ¿ya? Neopositivismo o empirismo lógico. 9. Cuando Popper propone que el criterio de demarcación, acá está, ¿ves? Entre ciencia y pseudociencia, ¿ya? Si sabías esto, la primera pregunta la respondías más fácil, ¿no? Es la falsación, claramente se opone a los postulados del
positivismo lógico, pues, ¿ya? Popper es opuesto al positivismo lógico o neopositivismo, ¿ya? ¿De acuerdo? La A, ¿ya? Muy bien, Ruth. Había respondido Ruth ya. Y por último, 10. Gadamer aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico, ¿ya? La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. Este planteamiento se llama, bueno, todos sabemos, pues, Gadamer, representante de la hermenéutica, ¿no? Hermenéutica, que además ahí la está definiendo, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Bien, muchachos, así avanzamos por el día de hoy, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Miss. Cuídese mucho, profesor.